Bien, voy a cerrar esto. Bien, lo primero que vamos a conocer es un poco de lo que es el lenguaje de C++. ¿Ya? El lenguaje de C++ es un lenguaje de alto nivel. Eso se conoce como un lenguaje que puede ser interpretado por las personas como también por una máquina. Eso es lo que se conoce como el lenguaje de alto nivel. Entonces, el lenguaje de C++ se caracteriza principalmente porque se ha ido modificando con respecto a su anterior versión que se llamaba C. C++ ya tiene muchas más utilidades, ¿no? Tiene mucho más trabajo, muchos más elementos para poder utilizar. Bien, lo que vamos a estar viendo en estos días principalmente van a ser ejercicios, más que todo con el fin de mejorar el entendimiento de los problemas para eh, poder trasladarlos a un lenguaje de alto nivel. ¿Ya? Entonces, aquí en esta página vamos a poder ver lo siguiente. Tenemos esta primera línea de acá que dice numeral include IOStream. Es una biblioteca que se utiliza para que utilice los recursos básicos de C++. ¿Ya? Porque hay también otras bibliotecas que, por ejemplo, se usan para elementos de matemáticas, elementos gráficos, eh, bibliotecas personalizadas y de esa categoría, ¿no? Entonces, esta primera línea, cuando tiene la palabra include, nos estamos refiriendo a las librerías. Las librerías son programas externos al programa que tenemos acá, pero que nos sirven para realizar tareas de una forma más simple y sencilla. Bien, la segunda parte que tiene todo programa de C++, ¿ya? Y como algoritmo de C++, es este de acá, que se llama int main. Voy a aumentar un poco el tamaño del texto para que podamos ir viendo más a detalle ahí. Entonces, int main se conoce como el programa principal, ¿ya? El programa que siempre se va a ejecutar, ¿no? Es el primero en realizarse la cabeza de todo el programa. Eh, una de las características de C++ es que detrás de cada línea de comando tenemos que colocar el punto y coma. Ya es algo que no nos tenemos que olvidar. Punto y coma. Y también vamos a ir viendo algunos elementos básicos, ¿no? Entonces, este es el primer programa que se les debería abrir, ¿ya? Entonces vamos a ir analizándolo un poco este primer programa. Tenemos el stdout cout significa que va a salir en la pantalla, ¿ya? Cout significa salida en pantalla. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar en pantalla? Toda la frase que tenemos acá. Lo que está entre comillas, esta frase que está entre comillas se va a escribir en la pantalla de aquí al lado, que sería nuestra salida. Entonces, si nosotros le damos directamente a Run, nos va a salir, ahí está, Hello World, que es el primer programa que se
utiliza. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ir viendo así poco a poco algunos elementos. En el Classroom que les he dejado, les voy a dejar cada día 1 o 2 ejercicios para que ustedes lo vayan probando y me lo puedan mandar el resultado que ustedes tienen, eh, que han podido hacer con el programa para realizar el ejercicio que les he ido dejando. Entonces, say out, la salida para mostrar en pantalla. Y para que se deje de ver acá, le damos directamente en clear. ¿Ya? Esa sería la primera tarea. Bien. Ok, ahora, lo que vamos a hacer, voy a borrar esta parte de acá. Y también voy a borrar este de acá arriba, que no lo vamos a utilizar, es solamente un comentario. Bien, voy a poner como comentario ejercicio número 1. Y en este ejercicio voy a colocar el siguiente mensaje. ¿Ya? Vamos a desarrollar un algoritmo, ¿ya?, que nos permita leer un valor entero. Vamos a calcular su cuadrado, el número al cuadrado, y vamos a escribir dicho resultado, ¿ya? Por ejemplo, entonces aquí vamos a empezar a utilizar elementos que nos permitan leer desde pantalla, como mostrar en pantalla, y a empezar a hacer las primeras operaciones matemáticas. Entonces, aquí le voy a dar enter y vamos a empezar a crear el primer valor. Nos pide que tengamos que leer un valor entero. Entonces vamos a poner, para identificar que un número sea entero, tenemos que poner el texto int y le vamos a poner un nombre a la variable. Entonces le vamos a poner nombre número 1. Punto y coma. Ahora lo que tenemos que hacer es pedir por pantalla el valor de ese número entero. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se conoce como el sein y el cout. Entonces vamos a poner std. Bueno, en este caso, pues vamos a ver si este compilador me permite hacer esto. Sein. Vamos a poner cout. Vamos a mandar un mensaje. Cout, entre comillas, vamos a mandarle un mensaje al usuario. Y le vamos a decir que ingrese un número. Le voy a poner otra vez los símbolos de acá y le voy a poner en L. Este en L significa fin de línea. Eso quiere decir que cuando ingrese el número lo va a ingresar debajo del texto. ¿Ya? Fijémonos. Ya. No. CTD, 2 puntos.
en L no me va a dejar usar. Ahí está. Voy a ver si sin el std me funciona. Sí, hay que poner el std en este compilador. Ya, en este de acá no es necesario. Entonces vamos a ingresar el número y voy a poner 2 puntos. Voy a colocar barra n. Este barra n significa fin de línea. ¿Ya? Esa es la otra opción que se puede colocar. Entonces, fíjense que aquí abajo aparece el cursor. ¿Ya? Si ponemos barra inclinada n, ponemos el cursor debajo del texto. Bien, continuemos. Ahora, ya le hemos indicado acá al usuario que tiene que ingresar un número. Ahora le tenemos que decir al programa qué es lo que va a hacer. std c:2.2.cin, esta vez con los signos al revés, sería con los del mayor que se tiene que colocar 2 veces seguidas. Indicamos dónde va a guardar ese número. Punto y coma. Bien, entonces run y nosotros podemos ingresar el número aquí y ya se va a guardar en este dato de acá el valor. Bien. Voy a crear una segunda variable. Puedo crear varias variables en una sola línea, como también puedo hacer varias variables en diferentes líneas. Voy a utilizar el segundo método. Int cuadrado. Ahora vamos a empezar a hacer las operaciones. El cuadrado del número 1, ¿a qué sería matemáticamente? Al mismo número multiplicado 2 veces, ¿no? Entonces tenemos que poner la operación que sería cuadrado igual número 1 por número 1. Y acá ya tenemos el número que nos pide del número entero. Estamos calculando su número cuadrado. ¿Ya? En este caso no estamos usando la biblioteca mat, que nos sirve también para hacer los números al cuadrado. En este caso no la estamos usando, así que vamos a usar las matemáticas básicas. Y vamos a poner std cout. Vamos a escribir el texto. El cuadrado del número, espacio. Puedo poner varios elementos así, siempre separándolos por estos dos signos de menor. Y acá puedo poner número 1, entonces ahí me va a mostrar el número que ha colocado. Voy a poner comillas, espacio, espacio, otra vez, y pongo cuadrado. Punto y coma. Voy a poner otra vez esto, comillas, barra n, para que el cursor quede debajo del texto. Entonces, vamos a ver.
Damos run, me dice ingresa un número. Vamos a poner 4. Al momento de dar enter, ya nos tiene que salir el texto resultado, que es este de acá. Dice que el cuadrado del número 4, que es el que hemos colocado acá, es 16. Entonces aquí tenemos guardado el número 4 en esta variable y en esta segunda tenemos el resultado. Y listo, ya tenemos nuestro primer ejercicio con operaciones matemáticas. Esto, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Este es el primer ejercicio. Si hay alguna duda en el chat, lo pueden escribir. Ya, ok, vamos a continuar entonces. Bien, entonces voy a copiar todo este ejercicio en el Classroom y ahí también lo van a tener el ejemplo. Ya, ahí va a estar el resultado y ustedes ya lo van a poder probar después. Listo. Bien, este sería nuestro primer ejercicio. Esta sería la opción número 1 sin utilizar la biblioteca Math. Vamos a trabajarlo el segundo ejercicio. Vamos a ir bien. No sé si hay alguna duda antes de continuar con el siguiente ejemplo. Ya. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya. En este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular eh, vamos a calcular dos cosas, el perímetro de un círculo y el área de un círculo. Bien, entonces, y tenemos que indicarle el valor de pi. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a desarrollar un algoritmo que solamente nos permita leer el radio.
¿ya? El radio, que sería R, vamos a calcular el área del círculo a través de esta fórmula, pi por radio al cuadrado, coma, vamos a calcular el perímetro eh, a través del perímetro de la circunferencia, que es circunferencia, que sería perímetro, esto lo vamos a llamar P, perímetro es igual a 2, el valor de pi, 2 por pi por radio. Y vamos a escribir los valores. Ya, entonces, de esa manera vamos a nosotros calcular ambos valores en un solo programa. Bien, voy a borrar esta primera parte. Hasta aquí. Bien, quiero que me vayan diciendo cómo vamos a ir colocando. Vamos a ir colocando los diferentes ejercicios. Bien, ¿cuántas variables necesitaríamos en este caso? ¿Mm? 3 variables. Bien, vamos a necesitar 3 variables. Ok, entonces vamos a crear. En este caso, las variables van a ser de tipo con números decimales. ¿Por qué? Porque el valor de pi tiene números decimales. Entonces, el tipo de dato que vamos a ingresar para el radio va a ser de tipo entero. Va a ser un int. Y de nombre radio. Punto y coma. Ahora, en ahora, los resultados, que son el área y el círculo, vamos a utilizarlos en como un número flotante. Ya. Entonces vamos a poner float, que es el tipo de dato que tiene números decimales. Y le vamos a poner las variables que son área, coma y perímetro.
Hace rato había dicho que podíamos crear varias variables con un solo tipo de dato. Aquí es lo que estamos haciendo. Área y perímetro, ambas son de tipo flotante. Bien. Ahora vamos a utilizar una biblioteca para sacar el valor de pi. Bueno, en realidad hay dos bibliotecas. Vamos a usar primero una que se llama include. La biblioteca se llama numbers o números al español. Este de acá nos va a mostrar el valor de pi. Así que para poder ver que realmente nos muestra el valor de pi, vamos a poner de la siguiente manera. std, dos puntos, cout, dos puntos, bueno, los menor, ponemos std, dos puntos, numbers, dos puntos, pi, punto y coma. Esto sería la forma larga. Entonces, si ponemos en run, numbers, no me va a permitir usar esta biblioteca. No me va a permitir. Porque dice que no se encuentra en el directorio. Vamos a ver si podemos usar mat.h. A ver, en este caso ponemos m-pi. Ahí está. Ahora sí. Vamos a usar la biblioteca mat, que es la que nos va a permitir usar el valor de pi. ¿Ya? M-pi es la constante, ¿ya? Ok, con esto ya sabemos que vamos a utilizar. Bien, entonces tenemos que indicar a nuestro usuario que ingrese el radio del círculo. Entonces ponemos ingrese el radio del círculo. Los puntos barra n para que termine en la parte de abajo. Y ahora le vamos a leer el dato que ingresamos por teclado con CIN. Y el dato que vamos a leer es el radio. ¿Listo? Con eso ya tenemos el dato. Ahora vamos a pasar a hacer los cálculos. Como aquí ya tenemos la fórmula y también tenemos la biblioteca mat, vamos a poder utilizar el cuadrado. Si no me equivoco, es poco. Bien, entonces vamos a decir el área del círculo va a ser igual a ¿qué? Al valor de pi, m pi, multiplicado por ¿qué cosa? Multiplicado por POW. POW significa la exponencial en C más, ¿ya? Primero ponemos el elemento que se va a elevar al cuadrado, que sería radio, coma, seguido
del exponente que queremos que se vaya a realizar, que sería 2. Punto y coma. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir std. Vamos a probar primero el cout. Vamos a decir área es igual a lo que tiene la variable área, entre comillas voy a poner barra n para que la siguiente frase termine en la línea de abajo. Vamos a poner run y me equivoqué de así. Ahora sí. Ingrese el radio del círculo. Vamos a poner, digamos, 2. Y el área, ahí está. Me sale que es 12.5664. Bien. Nos toca hacer el perímetro. Vamos a poner en esta parte. Perímetro es igual a 2 multiplicado por mpi multiplicado por el radio. Punto y coma. Entonces, esta es la fórmula que está obteniéndose de esta línea de acá. Y podemos también mostrarla en la salida. std, cout, perímetro es igual perímetro barra n. Punto y coma. Y con esto ya podemos nosotros saber el área y el perímetro al mismo tiempo. Digamos 10. El área es 314.159 y el perímetro sería 62.8319. Podemos hacer de que solamente nos muestre dos decimales o 3 decimales, dependiendo cuántos decimales querramos utilizar. Y así que por ahora vamos a dejarlo con todos los decimales. No sé si hay alguna pregunta en esta parte, alguna duda. Ok. Entonces voy a colocarlo este ejercicio entre los ejercicios resueltos de la clase de hoy. Que sería el ejercicio número 2. Ya. Y acá voy a colocar también el código. Copiar.
pegar. Listo. Entonces ya tenemos ambos elementos para poder utilizar. Bien, ahora, podemos nosotros hacer que nuestro ejercicio tenga muchos más decimales, más que solamente 4 decimales o 3 decimales. Si cambiamos el tipo de dato, en vez de ser float, que nos da esa cantidad de decimales, podemos usar también la variable doble. Se escribe así, doble. En este caso, ya nos entrega, no, ya nos dice, perdón, que nos puede entregar más decimales. En ese caso, si nosotros queremos más decimales, tenemos que poner este bloque, este comando que se llama setPrecision. Set Precision. Entre paréntesis podemos colocar la cantidad de números que queramos para poder utilizar. Vamos a ver si es que nos deja. No, no nos va a dejar utilizar. No nos va a dejar. A ver si nos faltaría en este caso. Include. No lo acomoden todavía esto. Io Mani. Ahora sí. Si pongo 10. Nos entrega más decimales. 2, 4, 6. 10 dígitos. Los que nos puede entregar. ¿Ya? Eso sí tenemos esta librería que se llama IOMANIP. ¿Ya? Se puede utilizar setPrecision. Pero en este caso, suficiente con la biblioteca mat. No tenemos más complicaciones más que eso. Entonces, con eso ya tenemos el ejercicio que teníamos hace un momento. Entonces acá el doble lo vamos a dejar como estaba en float de hace un momento. Y entonces, si lo volvemos a revisar, tenemos con todos esos decimales de 6 dígitos solo. Bien, ¿les funcionó a ustedes? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un tercer ejercicio, ¿ya? Para ir completando esta primera parte, que son solamente practicando las
las operaciones e ingresando y mostrando datos en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tercer ejercicio. En este caso, vamos a desarrollar un algoritmo que ahora nos permita leer varios datos, varios valores que vamos ingresando por el teclado y vamos a hacer una operación, las diferentes operaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner el ejercicio, ¿ya?, que permita leer dos valores, ¿ya?, y mostrar en pantalla los diferentes las diferentes operaciones matemáticas entre las dos variables. Diferentes operaciones matemáticas entre las dos distintas variables. Entonces, en este caso, tendríamos la suma, la resta, la multiplicación, voy a separarlos por comas, suma, resta, multiplicación, división, el cuadrado, sería el cuadrado, no, mejor no, cuadrado no, y solamente esas cuatro, ahí, módulo, esa nos falta. Ok. Módulo, en vez de, vamos a poner resto, el resto de la división. Bien, entonces, vamos a borrar todo el programa. Tenemos hasta acá. Y en este caso, vamos a tener más variables. Vamos a tener, vamos a poner int, por ejemplo, valor 1 y valor 2, que van a ser las dos variables que vamos a leer. Vamos a necesitar la suma, que va a ser una variable, la resta, otra variable, multiplicación, otra variable, división, otra variable, y el resto, otra variable. Serían en total de 7 variables que vamos a usar en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo? Bien, vamos a decirle lo siguiente. std, dos puntos, dato 1, voy a poner así, igual, esta vez no le voy a poner el barra n. ¿Por qué? Porque quiero que el dato que ingrese se pueda ver al lado del texto dato 1, que sería un cout. Y luego vamos a poner un std, cin,
que sería el valor 1. Entonces, si nosotros lo vemos de esto, me equivoco. ¿Qué pasó? Ya. No existen los acentos, por si acaso, no les va a permitir hacer. Ahora sí, fíjense que ahora el cursor nos aparece justo al lado. Yo puedo colocar el dato. Bien, entonces ponemos otra vez std, dos puntos, cout, que sería el dato 2, y luego std, el sein, el valor 2. Bien, con esto ya ingresamos los dos datos. Nos toca hacer las operaciones. Suma, que va a ser igual al valor 1 más el valor 2. La resta, igual valor 1 menos valor 2. La multiplicación, que es igual al valor 1 por el valor 2. La división, que va a ser igual el valor 1 dividido el valor 2, y el resto, que es igual el valor 1 módulo. El símbolo del porcentaje nos habla de módulo en C++, módulo valor 2. Y con eso ya tenemos todas las operaciones que se pueden realizar. Entonces nos faltaría ir colocando los diferentes resultados. std, cout, suma es igual suma. Y ahora sí, aquí le voy a poner el barra n para que salte a la siguiente línea. Y esto lo voy a copiar. En el siguiente sería la resta, y la variable se llama resta. La siguiente sería la multiplicación, igual a la multiplicación. Lo mismo con la división. División. Y por último, el residuo o resto, que en este caso la variable se llama resto. Entonces, ya de esta manera tenemos
las operaciones. Entonces, si ponemos run, no tiene acento, es el error. Ahora sí, aquí me faltó punto y coma, eso es lo que me dice acá, faltó punto y coma, y nada más, al parecer. Una L por demás. Ahora sí. Bien. Dato 1, ¿sí? Un número. Vamos a poner, no sé, 9. Dato 2, un 4, por decir. Y nos va a ir saliendo los resultados, ¿no? La suma de estos dos números es 13, la resta es 5, la multiplicación nos da 36, la división nos da 2 y el residuo nos da 1. Podemos volver a pedir, por ejemplo, 87 y no sé, 32. Nos dice la suma 119, la resta 55, la multiplicación es esto, la división es esto y el residuo esto de acá. Entonces ya de esa manera ya podemos tener nuevos resultados para poder ir utilizando. Ok, no sé si es que hay alguna pregunta hasta esta parte. ¿Ninguna? Ya, ok. Entonces, nos vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso. Ya son las 3:30 hasta las 3:40. Unos minutitos de descanso y venimos con la segunda parte. Bien, hasta eso voy a estar colocando el nuevo ejercicio en el Classroom para que lo puedan ir viendo.
Bla, bla, bla. Ahora sí. Ok, ¿me logran escuchar? Ya. Ok, muy bien. Bien, vamos a comenzar esta segunda parte. Como ya habíamos trabajado estos primeros ejercicios en los que solamente ingresábamos datos y mostrábamos resultados y cosas por el estilo. Si vamos a más o menos a buscar entender, ya, entonces estas se conocen lo que hemos estado trabajando como una estructura secuencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comienza algo así. Tiene un inicio, tiene un inicio, eh, pide dos elementos que serían las variables, pide unas variables, son las variables, siguiendo esta ruta de este de acá, ahí pide el inicio, las variables, luego realiza lo que son las operaciones, operaciones, son un cuadradito así,
aquí vienen justamente esas operaciones. ¿Sí? Inicio pide las variables por teclado, realizamos las operaciones y nos va a mostrar los resultados. Que nos muestra en pantalla. Son los resultados que se muestran en pantalla. Y termina en algo así. Ya, esto sería el fin. Esa sería la manera en la que hemos estado trabajando estos primeros ejercicios. Ya, es algo muy secuencial, paso a paso. Ahora vamos a trabajar con una nueva manera de poder ver esto es a través de las decisiones. Y vamos a ir comenzando con las decisiones simples. ¿Ya? Porque hay diferentes niveles de decisión. Decisiones anidadas, hay de preguntas complejas y así. Entonces aquí vamos a ir conociendo nuevos elementos. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que es nuestra parte para realizar. Voy a borrar esto. Ahora vamos a realizar ahora las que son las decisiones. Las decisiones, bueno, tienen como un comienzo, ¿no? Es un comentario, así que no nada que ver. Tiene un inicio en esta parte. Dar un poco el tamaño. Va a pasar. Tienen un inicio. También vamos a pedir datos. Ya, que son variables. Y como vamos a comenzar con las decisiones, comienza algo así.
Aquí es donde se realiza una pregunta. Y en esta pregunta nosotros decidimos qué va a pasar cuando la respuesta sea verdadera y qué va a pasar cuando mi respuesta sea falsa. Entonces tenemos una respuesta para verdadero y una respuesta para falso. Entonces aquí sería mi respuesta para verdadero y aquí quedaría mi respuesta para falso. Ya. En esto dependerá mucho de la pregunta que se vaya a realizar. Y una vez entregada una respuesta, bueno, podemos mostrar nuestro resultado. Podemos mostrar nuestro resultado y luego terminar con el programa. Que sería el fin. Entonces, en este caso, iniciaría de esta manera. Luego vamos a la parte de la pregunta. En la pregunta hacemos nuestra decisión, ya sea para la parte verdadera o la parte falsa. Cuando tenemos nuestra respuesta, vamos a mandar a nuestro resultado que nos muestre por pantalla lo que deseamos ver y con eso terminaríamos nuestro algoritmo. ¿Ya? Estos son decisiones simples. Entonces, acá podemos obtener cuando es verdadero, hace una tarea en específico. Y cuando es falso, hace otra tarea distinta, ¿no? Entonces, una de las dos tiene que suceder, ¿ya? No pueden suceder al mismo tiempo, ¿ya? Sucede o la una o la otra, pero las dos al mismo tiempo no suceden. Entonces, en este caso, vamos ahora a nuestro algoritmo para el ejercicio número 4. Eso, vamos a trabajar el siguiente ejercicio con lo que son las condiciones o las decisiones. Nuestro primer algoritmo de decisión va a ser esta de acá. Vamos a desarrollar un algoritmo que permita leer cualquier valor, ¿ya? Un valor n cualquiera, y escribir si ese número es par o es impar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo primero que vamos a hacer? Crear una variable int, que es un valor cualquiera, que le vamos a llamar n. Una int n. Luego, esa
esa int n, lo que vamos a realizar es hacer una pregunta a nuestro usuario. Cout ingrese un número. Barra n. Y le pedimos que lea ese dato. Sein que sería n. Vamos a ver si lo puse correcto. Al revés. Listo. Ya ingresamos el número. Bien. Ahora, aquí es donde hacemos nuestra pregunta. Estamos en este momento aquí, en la parte donde recibimos los nombres de las variables. Ya, estamos acá. Y ahora, dentro de lo que es el lenguaje de bien, entonces, dentro de lo que es el lenguaje de C++, para poder hacer una pregunta utilizamos el comando if. Abrimos el paréntesis y en este caso vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo sabemos cuando un número es par o es impar? ¿Cómo podríamos definir cuando un número es par o es impar? Cuando el residuo es 0. Entonces, dentro de nuestra pregunta, que está en este paréntesis, vamos a decir n módulo 2, si el residuo de n y 2 es igual, para hacer las comparaciones utilizamos doble igual, ¿ya? Doble igual es igual a 0. Entonces, si sucede eso, vamos a abrir una llave y la cerramos. Automáticamente se va a cerrar. Y ahí entra nuestra primera pregunta. Si sucede eso, entonces vamos a indicarle por pantalla a nuestro usuario que el número que hemos ingresado el número que hemos ingresado, que es n, vamos a colocar entre comillas, es par. Entonces, eso es lo que nos está diciendo nuestro
nuestra pregunta. Solamente tenemos que indicar si el número es par o es impar. Pero ¿qué pasa si el residuo no es 0? Es 1. Entonces pasa el sentido contrario. Lo que acabamos de hacer es que hemos hecho la pregunta y ya le hemos dicho qué va a suceder cuando esa pregunta sea verdadera. Ahora lo que nos toca es indicarle qué va a suceder cuando la respuesta es falsa. ¿Ya? Entonces, si es falso, lo que va a hacer es, vamos a poner else, que significa lo contrario, y hacemos el siguiente mensaje. Cout, el número n es impar. El número n que acabamos de ingresar es impar. Y con eso estaríamos completando lo que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a probar run. Bien, vamos a poner, digamos, 80. Nos dice que el número 80 es par. Vamos a probar de nuevo un número, ahora que sea totalmente aleatorio. Y me dice que este número de acá es impar. Y ya podemos hacer que pueda resolver ambas situaciones. ¿Por qué? Por este de acá. Acá le voy a poner un comentario. Ese de ahí lo que está haciendo es preguntando por el residuo del número que se divide entre 2. ¿Ya? Y ahí se pregunta si ese número, ese residuo que se divide entre 2 es igual a 0, es igual a 1, es igual a 2. Y dependiendo lo que salga, entonces nos dice que es par o es impar. Bien, ok. Entonces, este ejercicio lo voy a colocar en nuestro Classroom para que lo puedan revisar también ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, ok. Vamos a ir con otro ejercicio. Bien, vamos a hacer uno sencillo y luego pasamos a uno más complejo. Ejercicio número 5. Vamos a desarrollar un algoritmo
que permita leer una variable cualquiera n y escribir en pantalla si ese número es positivo o es negativo. Y además aquí tenemos que añadir si es positivo o negativo. Vamos a considerar el número 0 como un número positivo. Bien, entonces vamos a estudiar un poco nuestro algoritmo para ver qué podemos utilizar y qué cosas no podemos utilizar. Yo creo que hasta ahí podemos utilizar. Bien. La pregunta es la siguiente acá. Nos pregunta si un número es positivo o es negativo. ¿Cómo sabemos cuándo un número es positivo y cuándo un número es negativo? ¿Qué condición tiene que existir? A ver, pregunta para todos. ¿Qué condición tiene que existir para que un número sea positivo o que un número sea negativo? A ver, ¿qué condición tiene que existir para que un número sea positivo o sea negativo? A ver, si revisan los números positivos y negativos, hay algo que los logra diferenciar. ¿Qué podría ser? ¿Qué pasa cuando un número es mayor que 0? ¿Es positivo o es negativo? Cuando un número es mayor que 0, ¿es positivo o es negativo? Ya. ¿Y cuándo sería negativo? Cuando es menor a 0. Entonces, vamos a nuestra pregunta a resolver. Entonces vamos a poner un si, un if. ¿Y cuál sería nuestra pregunta? Si n es mayor que 0, tenemos una respuesta, que sería cout que, vamos a poner n es positivo a ver, si n es mayor que 0, vamos a poner que sea mayor o igual que 0, ya en esta condición. ¿Por qué? Porque nos faltaría hacer otro if para indicar que sea menor a 0. En este caso estamos usando solamente esta, esta, esta secuencia de pasos. Inicio, variables, pregunta, verdadero o falso, resultado. Entonces, si queremos tener más preguntas, entonces vamos a una nueva sección que serían las decisiones complejas o las decisiones anidadas, que es una dentro de otra. Pero eso ya la vamos a ver el día de mañana. Entonces, en esta situación vamos a indicar que n vaya a ser mayor o igual a que 0. Entonces n va a ser un número positivo. Caso contrario, else,
¿Qué pasaría? Voy a copiar la misma respuesta y le indico que n es negativo. Entonces, de esa manera ya estamos indicándole. Entonces, pedimos el número, por ejemplo, ese de ahí, y nos dice que ese número es positivo. Si volvemos a hacer eso, pero con un dato diferente, me dice que ese de ahí es negativo. Entonces, ya podemos identificar cuando el número es positivo o el número sea negativo. Ok, estas son decisiones simples, concisas, son rápidas de poder realizar. Entonces, esto vamos a colocarlo dentro de nuestros ejercicios resueltos. Dentro del Classroom. Bien, vamos ahora a realizar el último ejercicio de la clase de hoy. Y va a ser este de acá. Dice, desarrolle un algoritmo que permite leer dos valores A y B e indicar cuál de las dos restas B menos A o A menos B es positiva. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto de acá? En este caso vamos a tener que tener dos variables. Entonces voy a cambiar todo esto de acá y vamos a ingresar con la primera parte de lo que son las, eh, las decisiones anidadas y las decisiones complejas. Entonces voy a crear dos variables, int a y b, que son los valores que tenemos que leer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar vamos a colocar un std cout. Vamos a decir a cuánto vale
std, que haces A. Luego otro std, otro cout, va a ser B, y de acá nos va a decir B. Entonces, con esto de acá vamos a leer el valor de A y el valor de B. Tenemos los dos datos, A y B. Bien, ¿cómo realizamos? Entonces, ya hemos leído los dos valores y vamos a indicar cuál de las dos restas es positiva. Entonces, vamos a poner de la siguiente forma. Entonces vamos a poner un if y vamos a hacer la pregunta. Entre paréntesis voy a abrir A menos B es mayor que 0. Si sucede eso, bien, está ok. Entonces vamos a poner std cout y ponemos que A menos B es positivo y barra n para que salte a la siguiente línea. Entonces, en este caso, solamente nos da la opción a tener una sola respuesta, ya que nos piden que una de las dos va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, preguntamos primero si A menos B es 0, y si ese es 0, me dice que A menos B es positivo. Pero, ¿qué pasa si esta no es positiva? Tiene que preguntar por la siguiente. Entonces, acá vamos a poner otro if, que sería la segunda pregunta, y vamos a indicar B menos A es mayor que 0, y hacemos la respuesta. B menos A es positivo. Entonces, una de las dos va a suceder. Si esta no es, esta operación matemática A menos B no es positiva, va a saltar a esta pregunta y va a ser lo contrario. B menos A es mayor que 0. Si sale positivo, va a decir que es positivo. Ahora, caso contrario, a ninguna de las dos vaya a funcionar, ponemos un else y decimos que ninguno es positivo. A menos B o, en este caso, pondríamos B menos A es A menos B o B menos A no son positivos. ¿Ya? En este caso, lo que estamos haciendo son dos if, cada una con una respuesta distinta, pero si ninguna de las dos condiciones se da, va a salir otra respuesta añadida que va a indicar que ninguno de los dos es positivo. Entonces vamos a probar este programa. Vamos a poner run. El valor de A, por ejemplo, 9. El valor de B, 5. Entonces me dice que
Ahí. Este de acá no lo voy a poner. Ahí. Solamente eso. Otra vez. 9 y 5. A menos B es positivo. Vamos a probar de nuevo. Vamos a poner al revés. 5, 9. B menos A es positivo. Ahora, si yo pusiera que A es 0 y B es 0, mi programa se va a colgar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta que me diga cuando el resultado es 0. Entonces, aquí solamente vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner un igual para revalidar el valor de 0. Vamos a poner run A es 0, B es 0. Me dice que ambos son positivos. ¿Por qué? Porque ambas cumplen las mismas condiciones. Entonces, si digamos, pongo 9 y 0, me hace que A menos B es positivo. Y si pongo 0, 4, B menos A es positivo. Y ya con eso hemos revalidado todas las respuestas posibles que pueden haber. No sé si hay alguna pregunta. Ahí, Hanna. Ok. Bien, entonces con este ejercicio voy a subirlo otra vez al Classroom. Ya, y este es el ejercicio número 6. Y ahí van a poder revisar toda la programación. Bien. 6 ejercicios y ya con esto. Bien, y estoy colocando 2 ejercicios en la parte de la sección de ejercicios propuestos. Ya, dos preguntas. Propuesto. Ya. Ya. Entonces aquí en el Google Classroom, entonces aquí está, por si acaso. Está en trabajo en clase, tenemos los ejercicios resueltos y los 2 ejercicios propuestos y en un momento ya va a estar el video de la clase de hoy. Entonces, con eso vamos a estar terminando.
Y eso sería